Hermanos Menéndez, revelaciones chocantes y un asesinato increíble que cambiará todo. La mansión de los Menéndez era un espectáculo que deslumbraba. Desde afuera se alzaba como un castillo, con columnas imponentes y un jardín que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero dentro, sus lujosos muros escondían oscuros secretos. Lyle y Eric, los hermanos de mirada intensa, llevaban en sus ojos el peso de un pasado que nadie podía imaginar. Los susurros de un trauma inimaginable resonaban a través de los pasillos, mezclándose con el eco de una risa que ya no era sincera. Aquella noche, la calma en la opulenta residencia se rompió. Un grito desgarrador perforó el aire. Era el sonido de la desesperación, el estallido de una pesadilla. Los hermanos, que siempre habían compartido el mismo miedo, se encontraron en la sala principal, paralizados. La escena era desgarradora. Su madre, ensangrentada. En el suelo, un rastro de horror oscuro que se retorcía frente a ellos. En su mente, un torbellino de recuerdos se agolpaba. Los abusos, las humillaciones. Cada golpe recibido era un eco en su memoria. Cada insulto un cuchillo en su corazón. La policía llegó en cuestión de minutos, pero ya era demasiado tarde para poner en marcha la ilusión de una vida normal. Los ojos de los oficiales se posaron en Lyle y Eric, buscando respuestas en sus rostros llenos de miedo y confusión. Sus corazones latían descontrolados, y el aire se volvió denso. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo todo se volvió tan oscuro? Se preguntaba Eric, sintiendo cómo el miedo lo atrapaba. A su lado, Lyle luchaba entre la lealtad a su hermano y el peso de la culpa que lo consumía. Mientras la investigación avanzaba, un diario olvidado reveló secretos devastadores sobre su infancia. Las páginas manchadas y desgastadas contaban historias de traición y dolor, una crónica de sufrimiento que nadie más debía conocer. Lyle lo leyó en silencio, cada palabra un puñal que atravesaba su alma. «No podemos dejar que nos aplasten. Debemos luchar», murmuró a Eric, quien apenas podía encontrar la fuerza para responder. Los murmullos en la comunidad crecieron y pronto se gestó una tormenta de especulaciones. Había algo más en juego, una conspiración que ligaba a sus padres a un oscuro mundo de secretos y mentiras. Los hermanos se convirtieron en el centro de un torbellino mediático, donde la verdad y la mentira se confunden en una danza mortal. Su vida se transformó en un juego de supervivencia, y cada decisión podría significar la ruina total. Los días se convirtieron en semanas y la presión aumentaba. La policía los veía con desconfianza, y su propio pasado se convertía en su mayor enemigo. La atmósfera era tensa, como un cable listo para estallar. A cada día que pasaba, eran más conscientes de que tenían que enfrentarse al legado que habían heredado. «¿Podremos salir de esto?», pensó Eric, mientras una sombra oscura se cernía sobre ellos. En el fondo, un atisbo de esperanza brillaba tenuemente, como una luz al final de un túnel. Pero, ¿serían capaces de encontrar la verdad y rescatarse a sí mismos antes de que las sombras se tragaran todo? Solo el tiempo lo dirá. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que ven por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios, ¿de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participación faz toda a diferença. Vamos a interagir. La mansión Menéndez seguía imponente, pero el aire se tornaba cada vez más opresivo. Lyle y Eric,
envueltos en sus propios pensamientos. Eran incapaces de ver el desastre que se avecinaba. No obstante, había un rincón oscuro de la casa que había permanecido intacto: el estudio de su padre, un lugar que antes había sido sagrado. Había empezado a ser considerado un sepulcro de secretos. Al caer la noche, mientras sus memorias se entrelazaban con la oscuridad, un estruendo resonó en la casa. Una explosión, seguida de gritos aterradores, quebró el silencio. «Lyle, ¿qué fue eso?». El pánico brotó en la voz de Eric mientras miraban hacia la puerta del estudio. «No lo sé, pero tenemos que averiguarlo», respondió Lyle con nerviosismo, empujando la puerta. Cuando entraron, la escena les quitó el aliento. El escritorio de su padre estaba desordenado, papeles volando por todas partes. Y en el centro, un pequeño cuaderno brillaba débilmente bajo la luz temblorosa de la lámpara. Mientras Lyle se agachaba a recogerlo, su corazón se detuvo al ver que el título en la portada decía «Confesiones». Con manos temblorosas, comenzó a pasar las páginas. Cada línea un golpe más fuerte que el anterior. «Eric, esto es increíble», murmuró mientras leía en voz alta. Contenía confesiones sobre todo lo que habían vivido. Pero había algo más. Pasaron las páginas, y mientras las palabras se formaban ante él, Lyle se dio cuenta de que no solo hablaban de su infancia, sino de un oscuro secreto que conectaba a su familia con un crimen del pasado. Algo que jamás habrían imaginado. Pero las revelaciones no se detuvieron ahí. Al girar una página, una fotografía cayó al suelo. Lyle la recogió, y en ella estaban sus padres. Pero había algo extraño. Un hombre estaba detrás de ellos, y Lyle se sintió golpeado por la certeza. Era un hombre que habían conocido de pequeños, pero que se creía muerto. «Eric, mira esto», gritó Lyle, mostrando la foto. La confusión se reflejaba en el rostro de Eric, incapaz de procesar lo que veían. Entonces, un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa. Pero esta vez no provenía de ellos. De repente, una figura apareció en el umbral de la puerta. Era su hermana, que había estado ocultando su propia verdad. «No debieron haberlo encontrado», susurró, con voz temblorosa, y el terror en sus ojos revelaba que ella también conocía el oscuro pasado familiar. «¿Qué sabes tú de esto?», preguntó Eric, su voz casi un susurro. Pero antes de que ella pudiera hablar, estalló en llanto. «Lo que les hice, lo que ustedes hicieron. No puedo seguir así». Las palabras fluyeron como un torrente y revelaron un ciclo de traiciones entre ellos, algo que había permanecido enterrado durante años y que ahora estaba amenazando con salir a la luz. Lyle y Eric se miraron, comprendiendo que toda la vida que creían conocer estaba construida sobre mentiras. En medio de ese caos, la radio en el ala oeste de la casa comenzó a sonar, transmitiendo un mensaje urgente sobre un caso reciente de desaparición relacionado con su padre. «No, no puede ser», murmuró Eric, un escalofrío recorriendo su espalda. «Los recuerdos de...». La noche fatídica regresaron con fuerza, y el terror reinó en sus corazones. «¿Qué hemos hecho?», pensó Lyle mientras la presión de su entorno aumentaba. Las revelaciones eran abrumadoras, y el tiempo se les escapaba. «Debemos hacer algo», dijo Eric con firmeza. Pero la duda ya empezaba a carcomer su voluntad. Mientras las luces de la policía se acercaban a la mansión, una pregunta inquietante llenó el aire. ¿Serían capaces de enfrentarse a la verdad que habían estado evitando? ¿O la oscuridad del pasado consumiría a la familia Menéndez de una vez por todas? Las sombras de la mansión se alargaban, ocultando secretos que podrían cambiarlo todo. La mansión Menéndez seguía imponente, pero el aire se tornaba cada vez más opresivo. Lyle y Eric, envueltos en sus propios pensamientos,
eran incapaces de ver el desastre que se avecinaba. No obstante, había un rincón oscuro de la casa que había permanecido intacto, el estudio de su padre. Un lugar que antes había sido sagrado, había empezado a ser considerado un sepulcro de secretos. Al caer la noche, mientras sus memorias se entrelazaban con la oscuridad, un estruendo resonó en la casa. Una explosión, seguida de gritos aterradores, quebró el silencio. «Lyle, ¿qué fue eso?». El pánico brotó en la voz de Eric mientras miraban hacia la puerta del estudio. «No lo sé, pero tenemos que averiguarlo», respondió Lyle con nerviosismo, empujando la puerta. Cuando entraron, la escena les quitó el aliento. El escritorio de su padre estaba desordenado, papeles volando por todas partes. Y en el centro, un pequeño cuaderno brillaba débilmente bajo la luz temblorosa de la lámpara. Mientras Lyle se agachaba a recogerlo, su corazón se detuvo al ver que el título en la portada decía «Confesiones». Con manos temblorosas, comenzó a pasar las páginas, cada línea un golpe más fuerte que el anterior. «Eric, esto es increíble», murmuró mientras leía en voz alta. Contenía confesiones sobre todo lo que habían vivido. Pero había algo más. Pasaron las páginas, y mientras las palabras se formaban ante él, Lyle se dio cuenta de que no solo hablaban de su infancia, sino de un oscuro secreto que conectaba a su familia con un crimen del pasado, algo que jamás habrían imaginado. Pero las revelaciones no se detuvieron ahí. Al girar una página, una fotografía cayó al suelo. Lyle la recogió, y en ella estaban sus padres. Pero había algo extraño. Un hombre estaba detrás de ellos, y Lyle se sintió golpeado por la certeza. Era un hombre que habían conocido de pequeños, pero que se creía muerto. «Eric, mira esto», gritó Lyle, mostrando la foto. La confusión se reflejaba en el rostro de Eric, incapaz de procesar lo que veían. Entonces un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa, pero esta vez no provenía de ellos. De repente, una figura apareció en el umbral de la puerta. Era su hermana, que había estado ocultando su propia verdad. «No debieron haberlo encontrado», susurró con voz temblorosa, y el terror en sus ojos revelaba que ella también conocía el oscuro pasado familiar. «¿Qué sabes tú de esto?», preguntó Eric, su voz casi un susurro. Pero antes de que ella pudiera hablar, estalló en llanto. «Lo que les hizo, lo que ustedes hicieron, no puedo seguir así». Las palabras fluyeron como un torrente y revelaron un ciclo de traiciones entre ellos, algo que había permanecido enterrado durante años y que ahora estaba amenazando con salir a la luz. Lyle y Eric se miraron, comprendiendo que toda la vida que creían conocer estaba construida sobre mentiras. Bajo el caos, la radio en el ala oeste de la casa comenzó a sonar, transmitiendo un mensaje urgente sobre un caso reciente de desaparición relacionado con su padre. «No, no puede ser», murmuró Eric, un escalofrío recorriendo su espalda. Los recuerdos de la noche fatídica regresaron con fuerza, y el terror reinó en sus corazones. «¿Qué hemos hecho?», pensó Lyle mientras la presión de su entorno aumentaba. Las revelaciones eran abrumadoras, y el tiempo se les escapaba. «Debemos hacer algo», dijo Eric con firmeza, pero la duda ya empezaba a carcomer su voluntad. Mientras las luces de la policía se acercaban a la mansión, una pregunta inquietante llenó el aire. ¿Serían capaces de enfrentarse a la verdad que habían estado evitando? De repente, la puerta del estudio se abrió de golpe. Un oficial de policía con mirada grave entró y se detuvo en seco. «Detenidos. Lyle Menéndez, Eric Menéndez, están arrestados por la desaparición de su padre». El corazón de Lyle se hundió en su pecho. Miró a Eric, quien parecía paralizado. El miedo reflejado en sus ojos ya no era solo por su madre,
sino por el futuro que se desmoronaba frente a ellos. «No, no podemos, no hicimos nada», gritó Eric, pero las palabras parecían vacías. La hermana miraba en estado de shock, su rostro palideciendo, mientras se daba cuenta de que había sido parte de un juego mucho más oscuro. Mientras los oficiales los llevaban hacia la salida, Lyle soltó un susurro tembloroso. «Eric, hay algo más, algo que descubrí». Pero antes de que pudiera continuar, una voz retumbó en su mente. «No confíes en ella». Una sensación de pánico invadió la habitación. La realidad de que algo mucho más profundo e inquietante se escondía no solo en su hogar, sino en cada uno de ellos, era abrumadora. En ese momento, Lyle comenzó a cuestionar lo que realmente sabía sobre su familia, y lo más inquietante, si era realmente quien creía ser. ¿Qué pasaría si el verdadero monstruo no estaba afuera, sino dentro de ellos mismos? Las sombras de la mansión se alargaban cada vez más, ocultando secretos que nadie se atrevería a desvelar. La tensión en el aire era palpable. A medida que los oficiales llevaban a Lyle y Eric hacia la salida, un abrumador sentimiento de impotencia se apoderó de ellos. «Tim, no puedes estar seriamente pensando en arrestarlos», gritó su hermana. Su voz, desgarrada por la angustia, resonó en la sala. Era un canto de desesperación, y con cada segundo que pasaba, el caos se apoderaba de su mente. Lyle miró a Eric, quien parecía perdido, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Por qué estamos aquí? No hicimos nada», insistió una vez más Eric, pero sus palabras se desvanecieron en la atmósfera. Sin embargo, antes de que Tim pudiera responder, un ruido atronador resonó desde el ala oeste de la mansión, seguido de un crujido ensordecedor. Las luces parpadearon antes de apagarse por completo, sumiendo todo en la penumbra. «¿Qué fue eso?», preguntó Lyle, con la voz apenas audible. Una tensión implacable llenó el aire mientras se miraban entre sí, sintiendo que el verdadero horror estaba por comenzar. Era como si la casa misma estuviera viva. Cada sombra parecía moverse, cada esquina susurraba secretos. La oscuridad les envolvía, y en ese instante todo cambió. Un grito desgarrador rompió el silencio, seguido de un resplandor que iluminó la sala. Era un haz de luz que provenía del ala oeste, intensamente brillante y casi surrealista. La familia Menéndez, paralizada por el miedo, se volvió hacia la dirección de aquel fenómeno. En el epílogo de la luz apareció una figura. Era su hermano, el que se creía perdido, el que nadie había mencionado en años. «Jason», exclamó Lyle. La incredulidad se reflejaba en sus ojos. Jason, el hermano desaparecido, había regresado de la oscuridad. Con su mirada intensa y un aire de misterio a su alrededor, se acercó lentamente. «Tenía que venir. Debemos hablar de la verdad», dijo con una firmeza que dejó a todos sin aliento. Eric, aún aturdido, no podía procesar lo que veía. Tú no estás muerto», tartamudeó. «Nadie nos dijo». Su voz se desvaneció, incapaz de seguir. El caos no había terminado. Era solo el comienzo de un torbellino aún más profundo. «Jason». Se volvió hacia Tim, empujando entre la multitud de policías que rodeaban a sus hermanos. «No pueden arrestarlos. No entienden». Cada palabra era un peso en el aire. Los oficiales intercambiaron miradas, dudando, sintiendo que ya no tenían control sobre la situación. «¿Qué quieres decir?», preguntó Tim, desconcertado. La tensión era palpable. Sin embargo, Jason no respondió de inmediato. Se volvió hacia su familia y en un susurro desempeñado por el eco de sus pasos, empezó a revelar un oscuro secreto que había mantenido oculto. Habló de crímenes, traiciones familiares
y de un legado que había pescado a la familia de Eric. Se encontraron con los de Lyle, la confusión transformándose rápidamente en horror. Jason continuó. Estuve con él, el hombre de la foto. Nunca debería haberlo mencionado. Ellos son parte de algo mucho más grande que nosotros. Una explosión de tensión atravesó la sala, como si cada revelación fuera una pequeña bomba de tiempo que a punto de estallar. Las luces de la policía brillaban en la distancia, pero en ese instante, Lyle se dio cuenta de que su propia realidad se había transformado. ¿Qué nos están escondiendo?, pensó angustiado. Lo que había sido una horrible pesadilla estaba mutando a algo peor, algo que desafiaba su comprensión. La sensación de caos se intensificó cuando el sonido de sirena se acercó. La figura de Jason se desvaneció entre las sombras, dejándolos a todos preguntándose si realmente podían confiar en él. Mientras el pánico se apoderaba de la habitación, una única verdad quedó resonando entre ellos. El verdadero horror de su familia apenas empezaba a salir a la luz. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué secretos ocultos amenazaban con consumirlos por completo? La pregunta flotaba en el aire, dejando solo incertidumbre y temor a su alrededor. A tensión noir ficou insuportable. A presencia de Jason, o hermano que se acreditaba perdido, trouxe una nueva onda de confusión y miedo. Todos ollaban para él, buscando respuestas, mas a dúvida já tomaba conta de suas mentes. A polícia, ainda presente, parecía hesitar, desconcertada pela reviravolta inesperada. O rosto de Tim, o oficial que lideraba la operación, reflectía una mistura de incredulidad y dúvida. Jason, ta onde você esteve? Lyle puxou o irmão mais velho, sua voz trêmula. Você tem que nos contar a verdade. Se eu contar agora, pode ser o fim para todos. Nós, Jason respondeu, a voz tensa. Mas precisamos agir rápido. Há algo que vocês ainda não sabem. Eric sentiu uma onda de desespero. O que mais podemos descobrir? Já estamos no fundo do poço. Olha pra gente. Ele apontou para os oficiais, que agora estavam prestes a levá-los para fora da mansão, o destino deles incerto. Não é só isso. Existem coisas que nossos pais escondiam de nós. Algo terrível. Jason continuou, os olhos brilhando de um misto de medo e urgência. Aquela noite, a verdade é muito mais profunda. O que aconteceu não foi só um acidente. Antes que Jason pudesse terminar, uma explosão estremecedora iluminou o ala oeste da mansão. O som ecoou como um trovão, fazendo todos se virarem, atordoados. As luzes da casa piscavam e o chão tremeu sob seus pés. Um grito ecoou na escuridão, mas não era de uma das almas presentes. Era a voz de sua irmã, quase inaudível, ressonando entre as paredes. Não! Gritou ela. Nós não podemos deixar isso acontecer. Outro estrondo, desta vez mais próximo. O pânico se espalhou. As feições dos policiais mudaram. Eles sacaram suas armas, apontando na direção do som, prontos para o que pudesse aparecer. Lyle e Eric se entreolharam, o terror refletido em seus olhares. Então, de repente, tudo ficou em silêncio. Uma figura apareceu à entrada do ala oeste. A iluminação sobrenatural revelava um rosto que eles jamais esperariam ver. Era seu pai, não o espectro, mas muito vivo. Uma expressão fria e calculista dominava seu semblante. Ele não estava ferido. Não havia indícios de um desaparecimento. Aquela imagem era a personificação do horror vivo. Vocês não sabiam a verdade, disse ele. A voz baixa, quase como um sussurro. Nada do que pensaram que sabia. Está errado. Isso é só o começo. As palavras cortaram o ar como um facão. Lyle sentiu seu estômago embrulhar. Eric cambaleou para trás, sem acreditar no que via. Você está vivo? Esta foi a única coisa que conseguiu murmurar. Eu sempre estive, e eu posso garantir que há muito mais em jogo aqui do que vocês imaginaram.
O que aconteceu com sua mãe não foi uma mera tragédia, ele disse, o olhar penetrante. E vocês? Vocês têm um papel importante neste jogo. As revelações continuaram a se desenrolar como um pesadelo. Jason, por sua vez, olhou para os irmãos. Ele não é quem vocês pensam que é. Desde o começo, ele escondeu segredos, algo que pode destruir todos nós. A incredulidade assolava a cena. A polícia hesitou. Seus cidadãos não eram mais apenas suspeitos. A complexidade da situação subia para níveis insustentáveis. E quando cada um deles pensava que já havia visto o pior, timidamente, como uma sombra sutis, a irmã dos Menendez começou a se afastar. Havia algo em seu olhar que não era de alívio ou felicidade. Era uma extensão da mesma escuridão que já os envolvia. Vocês têm que saber quem eu realmente sou, disse ela, o medo palpável. A última frase estava presa em sua garganta, mas ao soltar as palavras, a verdade finalmente estaria exposta. As luzes da polícia se aproximavam, mas a real tempestade estava dentro da casa. Enquanto as sirenes se aproximavam, a pergunta pairava no ar. Quem eram realmente os Menendez? E até onde iam para proteger os segredos obscuros do passado? O verdadeiro horror apenas começava a se revelar, deixando um rastro de incerteza e uma inquietação que parecia infinito. La tensión en el aire se volvió insoportable. La presencia de Jason, el hermano que se creía perdido, trajo una nueva ola de confusión y miedo. Todos lo miraban, buscando respuestas, pero la duda ya calaba en sus mentes. La policía, aún presente, parecía dudar, desconcertada por la inesperada vuelta de los acontecimientos. El rostro de Tim, el oficial a cargo, reflejaba una mezcla de incredulidad y desasosiego. «Jason, ¿dónde has estado?» Lyle tiró del brazo de su hermano, su voz temblando. «Tienes que contarnos la verdad. Si lo hago ahora, podría ser el fin para todos nosotros», respondió Jason, su voz cargada de urgencia. «Pero necesitamos actuar rápido. Hay cosas que ustedes aún no saben». Eric sintió que la desesperación lo invadía. ¿Qué más podemos descubrir? «Ya estamos en el fondo del pozo. Mira a nuestro alrededor», señaló a los oficiales, que se acercaban, listos para llevarlos. «No se trata solo de eso. Nuestros padres ocultaban algo terrible», continuó Jason, sus ojos destilando una mezcla de pánico y determinación. «Aquella noche, la verdad va mucho más allá de lo que piensan». Antes de que Jason pudiera terminar, un estruendo ensordecedor sacudió el ala oeste de la mansión. El sonido retumbó como un trueno, haciéndolos girar, aturdidos. Las luces parpadeaban, y el suelo temblaba bajo sus pies. Un grito resonó en la oscuridad, pero no era de ninguno de ellos. Era la voz de su hermana, casi inaudible, perdida entre el horror que se desataba. «No», gritó ella, «no podemos dejar que esto suceda». Un segundo estruendo, esta vez más cercano. El pánico se apoderó de la escena. Los rostros de los policías se tornaron serios, desenfundando sus armas, preparados para lo inesperado. Lyle y Eric intercambiaron miradas, terror reflejado en sus ojos. Y entonces, de repente, todo se silenció. Una figura emergió de las sombras en el ala oeste. La luz tenue reveló un rostro que nunca imaginaron volver a ver. Era su padre, vivo, con una expresión fría y calculadora. No presentaba señales de haber estado ausente. Esa imagen era el emblema del horror palpable. «Ustedes no sabían la verdad», dijo él, su voz baja, casi un susurro. «Nada de lo que creían saber es correcto. Esto es solo el principio». Las palabras atravesaron el aire como una cuchillada.
Lyle sintió su estómago convertirse en plomo. Eric retrocedió, incapaz de aceptar lo que veía. «¿Estás vivo?», fue lo único que pudo murmurar. «Siempre he estado aquí, y puedo asegurarles que hay mucho más en juego de lo que imaginan. Lo que sucedió con su madre no fue simplemente una tragedia», dijo, su mirada fija. «Y ustedes tienen un papel importante en este juego». Las revelaciones continuaron desbordándose como un tsunami. Jason miró a sus hermanos. «Él no es quien ustedes creen. Desde el principio ha ocultado secretos, algo que podría destruirnos a todos». La incredulidad llenaba la sala. Los policías ahora dudaban. Sus sospechosos ya no eran solo eso. La complejidad de la situación crecía sin compasión. Y cuando todos pensaban haber visto lo peor, su hermana comenzó a retroceder lentamente. Había algo en su mirada que no era alivio, sino más bien un eco de la oscuridad familiar. «Ustedes tienen que conocer quién soy realmente», dijo ella, el miedo palpable. La última frase estaba atrapada en su garganta, pero al liberarla, la verdad finalmente podría salir a la luz. Las luces de la policía brillaban en la distancia, pero en ese instante, la realidad se transformó. La figura de la hermana dejó escapar una revelación desgarradora. «Soy parte del legado igual que ustedes. No solo lo escondí por mí, sino por todos nosotros». Esa declaración desintegró el aire. La sala se congeló. Se miraron entre ellos como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿Qué?», susurró Lyle, incapaz de procesarlo. «¿Qué legado?». «No debería haber permitido que volvieran», soltó ella, sus ojos mostrando un pavor que los envolvía a todos. «Ustedes son parte de algo oscuro, más de lo que podrían imaginar. Y lo que les hizo papá no fue un accidente. Todo esto». Su voz se rompió. Todo fue planeado. La presión creció y una reafirmante verdad se instaló. La familia Menéndez no solo era víctima, era un cómplice de un horror latente. Con cada palabra, el aire se volvía más pesado. Las luces de la policía se acercaban, pero la tormenta emocional era mucho más devastadora. La pregunta se volvió aterradora. ¿Quiénes realmente eran los Menéndez? Y sobre todo, ¿hasta dónde irían para proteger esos secretos? Una sombra de incertidumbre se extendió, dejando en el aire un eco inquietante. ¿Serían capaces de enfrentar lo que el verdadero legado significaba? La tensión en el aire se volvió insoportable. La presencia de Jason, el hermano que se creía perdido, trajo una nueva ola de confusión y miedo. Todos lo miraban, buscando respuestas, pero la duda ya calaba en sus mentes. La policía, aún presente, parecía dudar, desconcertada por la inesperada vuelta de los acontecimientos. El rostro de Tim, el oficial a cargo, reflejaba una mezcla de incredulidad y desasosiego. «Jason, ¿dónde has estado?». Lyle tiró del brazo de su hermano, su voz temblando. «Tienes que contarnos la verdad. Si lo hago ahora, podría ser el fin para todos nosotros», respondió Jason, su voz cargada de urgencia. «Pero necesitamos actuar rápido. Hay cosas que ustedes aún no saben». Eric sintió que la desesperación lo invadía. «¿Qué más podemos descubrir? Ya estamos en el fondo del pozo. Mira a nuestro alrededor», señaló a los oficiales, que se acercaban, listos para llevarlos. «No se trata solo de eso. Nuestros padres ocultaban algo terrible», continuó Jason, sus ojos destilando una mezcla de pánico y determinación. «Aquella noche, la verdad va mucho más allá de lo que piensan». Antes de que Jason pudiera terminar, un estruendo ensordecedor sacudió el ala oeste de la mansión. El sonido retumbó como un trueno, haciéndolos girar, aturdidos. Las luces parpadeaban, y el suelo temblaba bajo sus pies. Un grito resonó en la oscuridad, pero no era de ninguno de ellos. Era la voz de su hermana, casi inaudible, perdida entre el horror que se desataba. «No», gritó ella,
No podemos dejar que esto suceda. Un segundo estruendo, esta vez más cercano. El pánico se apoderó de la escena. Los rostros de los policías se torcieron, desenfundando sus armas, preparados para lo inesperado. Lyle y Eric intercambiaron miradas, terror reflejado en sus ojos, y entonces, de repente, todo se silenció. Una figura emergió de las sombras en el ala oeste. La luz tenue reveló un rostro que nunca imaginaron volver a ver. Era su padre, vivo, con una expresión fría y calculadora. No presentaba señales de haber estado ausente. Esa imagen era el emblema del horror palpable. «Ustedes no sabían la verdad», dijo él, su voz baja, casi un susurro. «Nada de lo que creían saber es correcto. Esto es solo el principio». Las palabras atravesaron el aire como una cuchillada. Lyle sintió su estómago convertirse en plomo. Eric retrocedió, incapaz de aceptar lo que veía. «Estás vivo», fue lo único que pudo murmurar. «Siempre he estado aquí, y puedo asegurarles que hay mucho más en juego de lo que imaginan». Lo que sucedió con su madre no fue simplemente una tragedia, dijo, su mirada fija. «Y ustedes tienen un papel importante en este juego». Las revelaciones continuaron desbordándose como un tsunami. Jason miró a sus hermanos. «Él no es quien ustedes creen. Desde el principio ha ocultado secretos. Algo que podría destruirnos a todos». La incredulidad llenaba la sala. Los policías ahora dudaban. Sus sospechosos ya no eran solo eso. La complejidad de la situación crecía sin compasión. Y cuando todos pensaban haber visto lo peor, su hermana comenzó a retroceder lentamente. Había algo en su mirada que no era alivio, sino más bien un eco de la oscuridad familiar. «Ustedes tienen que conocer quién soy realmente», dijo ella, el miedo palpable. La última frase estaba atrapada en su garganta, pero al liberarla, la verdad finalmente podría salir a la luz. Las luces de la policía brillaban en la distancia, pero en ese instante, la realidad se transformó. La figura de la hermana dejó escapar una revelación desgarradora. «Soy parte del legado, igual que ustedes. No solo lo escondí por mí, sino por todos nosotros». Esa declaración desintegró el aire. La sala se congeló. Se miraron entre ellos como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿Qué?», susurró Lyle, incapaz de procesarlo. «¿Qué legado?». «No debería haber permitido que volvieran», soltó ella, sus ojos mostrando un pavor que los envolvía a todos. «Ustedes son parte de algo oscuro, más de lo que podrían imaginar. Y lo que les hizo papá no fue un accidente. Todo esto». Su voz se rompió. Todo fue planeado. Mientras esas palabras resonaban en el aire, un hombre emergió de las sombras, otro que Lyle y Eric no reconocieron. Vestía un traje oscuro, con una mirada que hablaba de secretos incontables. «Soy yo», dijo con voz grave, «su verdadero padre». El impacto de sus palabras fue como un puñetazo en el estómago. Lyle y Eric se tambalearon, horrorizados. Todo lo que conocían, todo lo que creían cierto, se desvanecía. La verdad había llegado. Y traía consigo una tormenta de caos. La sala temblaba con el peso de las revelaciones. «¿Qué significa eso?», gritó Lyle, incapaz de sostener la tensión. «¿Eres el responsable de todo? Lo que han oído, lo que creen que saben, es solo un juego», dijo él, esbozando una sonrisa siniestra. «Su madre, yo, todos nosotros hemos estado atrapados en esto por años, mientras». Las luces azules de la policía se reflejaban en las paredes. La atmósfera se tornó opresiva. Eric sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La verdad no era un refugio, era una condena. «¿Qué estamos haciendo aquí?», se preguntó, con ojos llenos de terror. El caos palpitaba en el aire, dejando a todos preguntándose.
¿cómo escaparían de las garras de su oscuro legado? ¿Y si el verdadero horror era parte de ellos mismos? Las sombras se alargaban, ocultando las respuestas más que nunca. La tensión en el aire se volvió insoportable. La presencia de Jason, el hermano que se creía perdido, trajo una nueva ola de confusión y miedo. Todos lo miraban, buscando respuestas, pero la duda ya calaba en sus mentes. La policía, aún presente, parecía dudar, desconcertada por la inesperada vuelta de los acontecimientos. El rostro de Tim, el oficial a cargo, reflejaba una mezcla de incredulidad y desasosiego. «Jason, ¿dónde has estado?» Lyle tiró del brazo de su hermano, su voz temblando. «Tienes que contarnos la verdad. Si lo hago ahora, podría ser el fin para todos nosotros», respondió Jason, su voz cargada de urgencia. «Pero necesitamos actuar rápido. Hay cosas que ustedes aún no saben». Eric sintió que la desesperación lo invadía. «¿Qué más podemos descubrir? Ya estamos en el fondo del pozo». «Mira a nuestro alrededor», señaló a los oficiales que se acercaban, listos para llevarlos. «No se trata solo de eso. Nuestros padres ocultaban algo terrible», continuó Jason, sus ojos destilando una mezcla de pánico y determinación. «Aquella noche, la verdad va mucho más allá de lo que piensan». Antes de que Jason pudiera terminar, un estruendo ensordecedor sacudió el ala oeste de la mansión. El sonido retumbó como un trueno, haciéndolos girar, aturdidos. Las luces parpadeaban y el suelo temblaba bajo sus pies. Un grito resonó en la oscuridad, pero no era de ninguno de ellos. Era la voz de su hermana, casi inaudible, perdida entre el horror que se desataba. «No», gritó ella, «no podemos dejar que esto suceda». Un segundo estruendo, esta vez más cercano. El pánico se apoderó de la escena. Los rostros de los policías se torcieron, desenfundando sus armas, preparados para lo inesperado. Lyle y Eric intercambiaron miradas, terror reflejado en sus ojos. Y entonces, de repente, todo se silenció. Una figura emergió de las sombras en el ala oeste. La luz tenue reveló un rostro que nunca imaginaron volver a ver. Era su padre, vivo, con una expresión fría y calculadora. No presentaba señales de haber estado ausente. Esa imagen era el emblema del horror palpable. «Ustedes no sabían la verdad», dijo él, su voz baja, casi un susurro. «Nada de lo que creían saber es correcto. Esto es solo el principio». Las palabras atravesaron el aire como una cuchillada. Lyle sintió su estómago convertirse en plomo. Eric retrocedió, incapaz de aceptar lo que veía. «¿Estás vivo?», fue lo único que pudo murmurar. «Siempre he estado aquí, y puedo asegurarles que hay mucho más en juego de lo que imaginan». «Lo que sucedió con su madre no fue simplemente una tragedia», dijo, su mirada fija. «Y ustedes tienen un papel importante en este juego». Las revelaciones continuaron desbordándose como un tsunami. Jason miró a sus hermanos. «Él no es quien ustedes creen. Desde el principio ha ocultado secretos, algo que podría destruirnos a todos». La incredulidad llenaba la sala. Los policías ahora dudaban. Sus sospechosos ya no eran solo eso. La complejidad de la situación crecía sin compasión. Y cuando todos pensaban haber visto lo peor, su hermana comenzó a retroceder lentamente. Había algo en su mirada que no era alivio, sino más bien un eco de la oscuridad familiar. «Ustedes tienen que conocer quién soy realmente», dijo ella, el miedo palpable. La última frase estaba atrapada en su garganta, pero al liberarla, la verdad finalmente podría salir a la luz. Las luces de la policía brillaban en la distancia. Pero en ese instante, la realidad se transformó. La figura de la hermana dejó escapar una revelación desgarradora.
Soy parte del legado, igual que ustedes. No solo lo escondí por mí, sino por todos nosotros. Esa declaración desintegró el aire. La sala se congeló. Se miraron entre ellos como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Qué? Susurró Lyle, incapaz de procesarlo. ¿Qué legado? No debería haber permitido que volvieran, soltó ella, sus ojos mostrando un pavor que los envolvía a todos. Ustedes son parte de algo oscuro, más de lo que podrían imaginar. Y lo que les hizo papá no fue un accidente. Todo esto, su voz se rompió. Todo fue planeado. Mientras esas palabras resonaban en el aire, un hombre emergió de las sombras, otro que Lyle y Eric no reconocieron. Vestía un traje oscuro, con una mirada que hablaba de secretos incontables. «Soy yo», dijo con voz grave, «su verdadero padre». El impacto de sus palabras fue como un puñetazo en el estómago. Lyle y Eric se tambalearon, horrorizados. Todo lo que conocían, todo lo que creían cierto, se desvanecía. La verdad había llegado y traía consigo una tormenta de caos. La sala temblaba con el peso de las revelaciones. «¿Qué significa eso?», gritó Lyle, incapaz de sostener la pensión. «¿Eres el responsable de todo? Lo que han oído, lo que creen que saben, es solo un juego», dijo él, esbozando una sonrisa siniestra. «Su madre, yo, todos nosotros hemos estado atrapados en esto por años». Los policías, atrapados entre la incredulidad y el horror, permanecían inmóviles. Un murmullo se alzó entre ellos. «Este tipo es un loco», alguien dijo. El caos palpitaba. Las luces azules de la policía se hacían más evidentes. Pero entonces, la hermana, en un acto de desesperación, se abalanzó hacia su padre. «No, tú no puedes hacer esto», gritó. Fue como si una chispa desencadenara una explosión. Un disparo resonó en el aire. El tiempo pareció ralentizarse. Todo el mundo se volvió hacia la fuente del ruido. La policía se disparó en alerta. «¡Al suelo!», Tim gritó, las pistolas levantadas. El eco del disparo se disipó, dejando una vorágine de confusión. Lyle miró a su hermana, que caía al suelo. «¡No!», choraleó corazón en un puño. Fue un momento golpeado por la traición y el dolor. Su mente corría. No podía creer lo que veía. Eric se precipitó hacia ella mientras el caos estallaba. «¿Qué hiciste?». Pero cuando Eric se agachó, captando al instante la gravedad de la situación, su mirada se encontró con la de Jason. Esto es parte del plan», murmuró Jason, con angustia. «No era lo que pensaron. No pudimos evitarlos». Mientras el horror llenaba la habitación, la pregunta dominaba. ¿Qué demonios habían desatado? Las sombras se cernían, ocultando más de lo que revelaban. Ya no eran solo unos hermanos atrapados en un legado oscuro. Ahora, un nuevo horror había comenzado y las líneas entre verdad y traición eran más difusas que nunca. ¿Quiénes eran realmente? ¿Quiénes sobrevivirían? La tensión en el aire se volvió insoportable. La presencia de Jason, el hermano que se creía perdido, trajo una nueva ola de confusión y miedo. Todos lo miraban, buscando respuestas, pero la duda ya calaba en sus mentes. La policía, aún presente, parecía dudar, desconcertada por la inesperada vuelta de los acontecimientos. El rostro de Tim, el oficial a cargo, reflejaba una mezcla de incredulidad y desasosiego. «Jason, ¿dónde has estado?». Lyle tiró del brazo de su hermano, su voz temblando. «Tienes que contarnos la verdad. Si lo hago ahora, podría ser el fin para todos nosotros», respondió Jason, su voz cargada de urgencia. «Pero necesitamos actuar rápido. Hay cosas que ustedes aún no saben». Eric sintió que la desesperación lo invadía. «¿Qué más podemos descubrir? Ya estamos en el fondo del pozo. Mira a nuestro alrededor», señaló a los oficiales, que se acercaban.
listos para llevarlos. No se trata solo de eso. Nuestros padres ocultaban algo terrible, continuó Jason, sus ojos destilando una mezcla de pánico y determinación. Aquella noche, la verdad va mucho más allá de lo que piensan. Antes de que Jason pudiera terminar, un estruendo ensordecedor sacudió el ala oeste de la mansión. El sonido retumbó como un trueno, haciéndolos girar, aturdidos. Las luces parpadeaban, y el suelo temblaba bajo sus pies. Un grito resonó en la oscuridad, pero no era de ninguno de ellos. Era la voz de su hermana, casi inaudible, perdida entre el horror que se desataba. «¡No!», gritó ella. «No podemos dejar que esto suceda». Un segundo estruendo, esta vez más cercano. El pánico se apoderó de la escena. Los rostros de los policías se torcieron, desenfundando sus armas, preparados para lo inesperado. Lyle y Eric intercambiaron miradas, terror reflejado en sus ojos. Y entonces, de repente, todo se silenció. Una figura emergió de las sombras en el ala oeste. La luz tenue reveló un rostro que nunca imaginaron volver a ver. Era su padre, vivo, con una expresión fría y calculadora. No presentaba señales de haber estado ausente. Esa imagen era el emblema del horror palpable. «Ustedes no sabían la verdad», dijo él, su voz baja, casi un susurro. «Nada de lo que creían saber es correcto. Esto es solo el principio». Las palabras atravesaron el aire como una cuchillada. Lyle sintió su estómago convertirse en plomo. Eric retrocedió, incapaz de aceptar lo que veía. «¿Estás vivo?», fue lo único que pudo murmurar. «Siempre he estado aquí, y puedo asegurarles que hay mucho más en juego de lo que imaginan. Lo que sucedió con su madre no fue simplemente una tragedia», dijo, su mirada fija. «Y ustedes tienen un papel importante en este juego». Las revelaciones continuaron desbordándose como un tsunami. Jason miró a sus hermanos. «Él no es quien ustedes creen. Desde el principio ha ocultado secretos, algo que podría destruirnos a todos». La incredulidad llenaba la sala. Los policías ahora dudaban, sus sospechosos ya no eran solo eso. La complejidad de la situación crecía sin compasión. Y cuando todos pensaban haber visto lo peor, su hermana comenzó a retroceder lentamente. Había algo en su mirada que no era alivio, sino más bien un eco de la oscuridad familiar. «Ustedes tienen que conocer quién soy realmente», dijo ella, el miedo palpable. La última frase estaba atrapada en su garganta, pero al liberarla, la verdad finalmente podría salir a la luz. Las luces de la policía brillaban en la distancia, pero en ese instante la realidad se transformó. La figura de la hermana dejó escapar una revelación desgarradora. «Soy parte del legado, igual que ustedes. No solo lo escondí por mí, sino por todos nosotros». Esa declaración desintegró el aire. La sala se congeló. Se miraron entre ellos como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿Qué?», susurró Lyle, incapaz de procesarlo. «¿Qué legado?». «No debería haber permitido que volvieran», soltó ella, sus ojos mostrando un pavor que los envolvía a todos. «Ustedes son parte de algo oscuro, más de lo que podrían imaginar. Y lo que les hizo papá no fue un accidente. Todo esto». Su voz se rompió. «Todo fue planeado». Mientras esas palabras resonaban en el aire, un hombre emergió de las sombras, otro que Lyle y Eric no reconocieron. Vestía un traje oscuro, con una mirada que hablaba de secretos incontables. «Soy yo», dijo con voz grave, «su verdadero padre». El impacto de sus palabras fue como un puñetazo en el estómago. Lyle y Eric se tambalearon, horrorizados. Todo lo que conocían, todo lo que creían cierto, se desvanecía.
La verdad había llegado y traía consigo una tormenta de caos. La sala temblaba con el peso de las revelaciones. ¿Qué significa eso?, gritó Lyle, incapaz de sostener la tensión. ¿Eres el responsable de todo? Lo que han oído, lo que creen que saben. Es solo un juego, dijo él, esbozando una sonrisa siniestra. Su madre, yo, todos nosotros hemos estado atrapados en esto por años. Los policías, atrapados entre la incredulidad y el horror, permanecían inmóviles. Un murmullo se alzó entre ellos. «Este tipo es un loco», alguien dijo. El caos palpitaba. Las luces azules de la policía se hacían más evidentes. Pero entonces la hermana, en un acto de desesperación, se abalanzó hacia su padre. «No, tú no puedes hacer esto», gritó. Fue como si una chispa desencadenara una explosión. Un disparo resonó en el aire. El tiempo pareció ralentizarse. Todo el mundo se volvió hacia la fuente del ruido. La policía se disparó en alerta. «¡Al suelo!», Tim gritó, las pistolas levantadas. El eco del disparo se disipó, dejando una vorágine de confusión. Lyle miró a su hermana, que caía al suelo. «No», choraleó, corazón en un puño. Fue un momento golpeado por la traición y el dolor. Su mente corría. No podía creer lo que veía. Eric se precipitó hacia ella, mientras el caos estallaba. «¿Qué hiciste?». Pero cuando Eric se agachó, captando al instante la gravedad de la situación, su mirada se encontró con la de Jason. Esto es parte del plan», murmuró Jason, con angustia. «No era lo que pensaron. No pudimos evitarlos». Mientras el horror llenaba la habitación, la pregunta dominaba. ¿Qué demonios habían desatado? Las sombras se cernían, ocultando más de lo que revelaban. Ya no eran solo unos hermanos atrapados en un legado oscuro. Ahora, un nuevo horror había comenzado, y las líneas entre verdad y traición eran más difusas que nunca. ¿Quiénes eran realmente? ¿Quiénes sobrevivirían? La tensión en el aire se volvió insoportable. La presencia de Jason, el hermano que se creía perdido, trajo una nueva ola de confusión y miedo. Todos lo miraban, buscando respuestas, pero la duda ya calaba en sus mentes. La policía, aún presente, parecía dudar, desconcertada por la inesperada vuelta de los acontecimientos. El rostro de Tim, el oficial a cargo, reflejaba una mezcla de incredulidad y desasosiego. «Jason, ¿dónde has estado?». Lyle tiró del brazo de su hermano, su voz temblando. «Tienes que contarnos la verdad. Si lo hago ahora, podría ser el fin para todos nosotros», respondió Jason, su voz cargada de urgencia. «Pero necesitamos actuar rápido. Hay cosas que ustedes aún no saben». Eric sintió que la desesperación lo invadía. «¿Qué más podemos descubrir? Ya estamos en el fondo del pozo. Mira a nuestro alrededor», señaló a los oficiales, que se acercaban, listos para llevarlos. «No se trata solo de eso. Nuestros padres ocultaban algo terrible», continuó Jason, sus ojos destilando una mezcla de pánico y determinación. «Aquella noche, la verdad va mucho más allá de lo que piensan». Antes de que Jason pudiera terminar, un estruendo ensordecedor sacudió el ala oeste de la mansión. El sonido retumbó como un trueno, haciéndolos girar, aturdidos. Las luces parpadeaban y el suelo temblaba bajo sus pies. Un grito resonó en la oscuridad, pero no era de ninguno de ellos. Era la voz de su hermana, casi inaudible, perdida entre el horror que se desataba. «No», gritó ella, «no podemos dejar que esto suceda». Un segundo estruendo, esta vez más cercano. El pánico se apoderó de la escena. Los rostros de los policías se torcieron, desenfundando sus armas, preparados para lo inesperado. Lyle y Eric intercambiaron miradas, terror reflejado en sus ojos, y entonces, de repente, todo se silenció. Una figura emergió de las sombras en el ala oeste.
La luz tenue reveló un rostro que nunca imaginaron volver a ver. Era su padre, vivo, con una expresión fría y calculadora. No presentaba señales de haber estado correcto. Esto es solo el principio. Las palabras atravesaron el aire como una cuchillada. Lyle sintió su estómago convertirse en plomo. Eric retrocedió, incapaz de aceptar lo que veía. ¿Estás vivo? Fue lo único que pudo murmurar. Siempre he estado aquí, y puedo asegurarles que hay mucho más en juego de lo que imaginan. Lo que sucedió con su madre no fue simplemente una tragedia, dijo, su mirada fija. Y ustedes tienen un papel importante en este juego. Las revelaciones continuaron desbordándose como un tsunami. Jason miró a sus hermanos. Él no es quien ustedes creen. Desde el principio ha ocultado secretos. Algo que podría destruirnos a todos. La incredulidad llenaba la sala. Los policías ahora dudaban. Sus sospechosos ya no eran solo eso. La complejidad de la situación crecía sin compasión. Y cuando todos pensaban haber visto lo peor, su hermana comenzó a retroceder lentamente. Había algo en su mirada que no era alivio, sino más bien un eco de la oscuridad familiar. Ustedes tienen que conocer quién soy realmente, dijo ella, el miedo palpable. La última frase estaba atrapada en su garganta, pero al liberarla, la verdad finalmente podría salir a la luz. Las luces de la policía brillaban en la distancia, pero en ese instante, la realidad se transformó. La figura de la hermana dejó escapar una revelación desgarradora. Soy parte del legado, igual que ustedes. No solo lo escondí por mí, sino por todos nosotros. Esa declaración desintegró el aire. La sala se congeló. Se miraron entre ellos, como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Qué? Susurró Lyle, incapaz de procesarlo. ¿Qué legado? No debería haber permitido que volvieran, soltó ella, sus ojos mostrando un pavor que los envolvía a todos. Ustedes son parte de algo oscuro, más de lo que podrían imaginar, y lo que les hizo papá no fue un accidente. Todo esto. Su voz se rompió. Todo fue planeado. Mientras esas palabras resonaban en el aire, un hombre emergió de las sombras, otro que Lyle y Eric no reconocieron. Vestía un traje oscuro, con una mirada que hablaba de secretos incontables. «Soy yo», dijo con voz grave, «su verdadero padre». El impacto de sus palabras fue como un puñetazo en el estómago. Lyle y Eric se tambalearon, horrorizados. Todo lo que conocían, todo lo que creían cierto, se desvanecía. La verdad había llegado, y traía consigo una tormenta de caos. La sala temblaba con el peso de las revelaciones. «¿Qué significa eso?», gritó Lyle, incapaz de sostener la tensión. «¿Eres el responsable de todo? Lo que han oído, lo que creen que saben, es solo un juego», dijo él, esbozando una sonrisa siniestra. «Su madre, yo, todos nosotros, hemos estado atrapados en esto por años». Los policías, atrapados entre la incredulidad y el horror, permanecían inmóviles. Un murmullo se alzó entre ellos. «Este tipo es un loco», alguien dijo. El caos palpitaba. Las luces azules de la policía se hacían más evidentes. Pero entonces la hermana, en un acto de desesperación, se abalanzó hacia su padre. «No, tú no puedes hacer esto», gritó. Fue como si una chispa desencadenara una explosión. Un disparo resonó en el aire. El tiempo pareció ralentizarse. Todo el mundo se volvió hacia la fuente del ruido. La policía se disparó en alerta. «Al suelo», Tim gritó, las pistolas levantadas. El eco del disparo se disipó, dejando una vorágine de confusión. Lyle miró a su hermana, que caía al suelo. «No», choraleó, corazón en un puño.
Fue un momento golpeado por la traición y el dolor. Su mente corría. No podía creer lo que veía. Eric se precipitó hacia ella, mientras el caos estallaba, su respiración entrecortada. ¿Qué hiciste? Cuando Eric se agachó, captando al instante la gravedad de la situación, su mirada se encontró con la de Jason. Esto es parte del plan, murmuró Jason, con angustia. No era lo que pensaron. No pudimos evitarlos. De repente, la habitación florecentó con una luz blanquecina que emanaba de la figura de su padre. Él extendió una mano y desde ella brotó un brillo sobrenatural que comenzó a envolverlos a todos. Lo que ustedes no saben, continuó el padre, su voz ahora resonando con una extraña autoridad, es que somos parte de algo más grande. Ustedes, mis hijos, son el centro de un mito, seres destinados a cambiar el curso de la historia. Las palabras impactaron como un rayo. ¿Mito? ¿Destinados? Lyle y Eric se miraron aturdidos, mientras su hermana empezaba a perder la conciencia en el suelo. ¿Qué mierda estás diciendo? Escapó a fuego lento de los labios de Eric. Familia, replicó el padre, sus ojos centelleando. La sangre que corre por sus venas es más poderosa de lo que creen. La razón por la que todo ha sido un juego es porque necesitaba que se prepararan para esto, para su verdadera herencia. El tiempo se detuvo. Eran esas las últimas palabras que necesitarían antes de perderse en un mar de revelaciones. ¿Herencia? ¿Qué clase de locura es esta? Lyle se sintió perdido en un mar de confusión, mientras la policía empezaba a tomar posición. El padre miró a Lyle y su sonrisa se ensanchó. Ustedes son mucho más que simples humanos. Son la clave de un antiguo secreto que puede dar poder absoluto o destruirlo todo. Un escalofrío recorrió la habitación. Nadie sabía qué acción seguir. Todo estaba lleno de incertidumbre. Las luces destellaban mientras la policía se movía, atrapado entre el horror de la escena y la locura que acababan de escuchar. Una sombra se cernió cuando la hermana, a pesar de estar en el suelo, susurró algo apenas audible. No lo dejes volver. No dejes que te controle. Y en ese momento, la oscuridad que se había instalado se hizo palpable, marcando el inicio de un desenlace inesperado. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué harían ahora? ¿En quién podrían confiar? ¿Era ese el verdadero legado de la familia Menéndez? Las sombras se alargaban y la vida de todos estuviera a punto de cambiar de una manera que jamás habrían imaginado.